¿Sí? ¿Eh? No, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 no. Ay, qué porquería. Ay, no me jodas. Bueno, la cagué, Megan. La cagaste. ¿Por qué? ¿Por qué la cagaste, Megan? ¿Por qué? ¿Por qué, Megan? ¿Por qué la cagaste así? Pero creo que lo puedo... A ver. ¿Cómo vas a arreglar la cagada? ¿Cómo vas a arreglar la cagada? ¿Por qué? ¿Por qué me... ¡Ay! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo? Ay, es esa... Ay, qué boluda que sos, Mega. A ver, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ah! No, la cagaste, mira. Ya, listo. Listo. A otra cosa. ¿Cómo que está sonando esa porquería? Bueno. Tan, 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 ¿cómo están, hermosuras? ¿Qué se cuenta? Yo acá estoy sufriendo, me mandé alta cagada. Les iba a traer, bueno, como ven en el título, hoy les traigo, después de ver a Hika jugando, me entró ganas de jugar al
al, al FNF. Y dije, a huevo lo descargo porque yo lo tenía ya, pero de cuando me lo habían recomendado hace unos cuantos meses, que estaba todavía por la semana 3 nomás. Estaba por la semana 3 nomás y tenía hasta esa semana. Dije, a huevo lo quiero jugar. Y ahora me encuentro que hay 800 mods, que por eso está bastante en auge. Y me copó el mod de Hatsune Miku, pero no sé por qué lo borré sin darme cuenta. Así que espérenme que tengo que poner unas cositas. Arreglar unas cositas y ya va. ¿Qué se cuentan hoy? ¿Cómo le está tratando el clima? El frío, el calor en sus países, bebés. Espérenme que pongo el disclaimer. Me distraje viendo eso que no puse el disclaimer. Hago stream con el 3G de mi cel. Va a haber cortes desde ya. Gracias. Te quiero. El Espérame que cierro esto, aplico esto, arreglo esto. A ver ahí, espérame que estoy arreglando mi super chat. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana es jueves. Mañana seguramente vamos a... Yo en copy-paste. Ojalá fuera copy-paste. Siempre me olvido de hacer el coso, así que lo escribo desde cero. Desde cero, nenes. Desde cero, nenes. A ver. Espérame que estoy acomodando mis cositas y lo saludo como tiene que ser. Así que... Mauri, llegaste primero. Uy, qué genial. No te perdiste de nada. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Mi. Hola chiquita. Rompieron el corazón de la pulga. Comieron mis galletas. No. Isaac, buenas. ¿Está viendo o no? ¿Qué? Hola a todos. Hola Kira Sandía. Hola. ¡Ari! Sale directo de Buscamina. No. Fue por un mod, pero el juego está, aunque quería la última semana, pero está muy crasheado la última semana. No encontré uno decente para la última semana. No encontré ninguno decente. Hola Ariel. Se me cuentan los dedos, qué bueno. Brian, buenas. Lo copia y lo pega desde cero. Dice exacto. Hola Crazer. Espérenme que... Bueno, así que lo que tengo básicamente es el común hasta la semana del Senpai, básicamente. Y no sé cómo funcionan los mods. Después tengo el del Servant, o como se llame. Ese. Tenía el de Miku, pero se me borró. Y después estoy descargando los demás, pero bueno, saben cómo es mi internet. Estuve como una hora básicamente descargándolo. Y eran 400 megas como mucho. Así que, F. Hoy no tengo mate porque recién acabo de comer. Tengo un chupetín. Un chupetín como postre. Así que, si me escuchan chupeteando algo, es un chupetín. Sí. Así que vamos. Que... disclaimer. Tenés razón. Tiene copia Canface. Tenés razón, Mauri. Me autosalvé sin darme cuenta. Ahora que lo decís. Me autosalvé, ¿eh? Qué genia que soy sin darme cuenta, ¿eh? Si trae la carta de mate, ¿tomarás chupetín? Puede ser. Igual creo que va a ser incómodo. Espérame que acomodo mi papelito. Porque voy a comer un poco y después lo voy a dejar acá. Porque... ¿saben hace cuánto no como un chupetín de estos de cereza?
Es un montón. Me encanta. Miren que acomodo mi... Que si no veo cómo está el internet, es al pedo. Así que el juego no tiene copy. ¿Se imaginan que tenga copy? Miren, según el juego dice que estoy en 140 FPS. ¿Eso no es genial? ni Roberto se la cree que esto está en 140 FPS. ¿11 FPS? ¡Ay, qué rico! Este creo que tiene, ya de por sí, el básico y el mod, porque no le sé a los mods. Creo que no sé si hay que instalarlos aparte. Ah, no, sí, trae... Ay, pero están hard. No, inicio también está. Y normal. Ya me estaba asustando. no le sé el juego, así que, Casanova. Así que mejor así. Así que, ténganme paciencia. Vamos a intentarlo en normal, porque lo más seguro es que pierdan el tutorial hasta en normal. Ay, me había olvidado porque habíamos dejado de jugar. Ah, no, espera, cargó rápido. Lo habíamos dejado de jugar la otra vez porque se trababa. De acuerdo, por eso lo habíamos dejado de jugar. Me acuerdo que la primera vez que le vi, no la pensaba que era mala. Pero ahora que la veo, no. Creo. ¡Ah! Le pude el tutorial. Le pude el tutorial. ¿Por qué no intentas jugar al Resident Evil? Ojalá, Enrique. Ojalá. Lastimosamente, una, no tengo capturadora. Dos, no tengo un buen internet como para hacer el remote. Como para hacer el remote tampoco. Ah, mira, tienen diálogos. En el anterior creo que en el que yo había jugado no tenían así como diálogos. Creo, si mal no me acuerdo. Al menos me acuerdo que la novia como que no hablaba y decía, esta se trama algo. Esta se trama algo. Ah, y cuestión de que no tengo capturadora, no tengo buen internet para jugar el remote. Y lo haría directamente en el morado. Pero es pelearme con mi hermano para que me dé lugar para poder jugar ahí, porque básicamente está del lado de su cuarto y como que nada. Ya próximamente cuando tenga mi tele y pueda traerlo acá, ahí sí. Mi papá de gay. Hola, digo, ¿eh? Hola, buenas, soy nuevo, ¿me saludas? No son nuevos. Tremenda, ¿cómo se llama? Banderita. Pero gracias, Albert. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué te contás? Digo que lo juegues, no que hagas directo del juego. Ah, de jugarlo, sí. De jugarlo lo voy a jugar después cuando que termine mi hermano. Sí. ¡Ey! Cariño. Genial tus habilidades del vivo. Del vivo. Pero qué tal si ahora tomas la nota o si te
Yo sé que lo aguantarás, básicamente. ¿Eh? ¿Eh? Yo no... ¿Eh? ¿Esto pasaba? No. ¿O es de... o es del mod esto? Creo que es del mod esto, ¿verdad? ¿Eh? $400 te alcanza para un tele nueva. De sí. Pero... Bueno, de sí. Hola, Erwin. ¿Cómo está? ¿Cómo está esta versión? ¡Ah! Mil gracias, Albert. 400, ¿cuánto sería? Sería... de alcanzar, sí alcanza. Sí, creo que sí. Igual como digo, tengo que mandar a arreglar mi tele, porque mi tele creo que funca todavía. Creo que se habrá fundido alguna cosita chiquitita nomás y se puede. El tema es saber dónde mandarlo a arreglar, porque por acá por mi casa creo que no hay. Tengo que ver dónde, en un lugar de confianza, porque vieron que siempre que llevas una cosa que tal vez se rompió una cosita nomás, pero es muy grande, te dicen, ah, ¿sabes qué? Se te rompió esto y esto y esto y esto, y básicamente te sale lo que una tele nueva, y eso no es, yo sé que es una cosita chiquita. No sé ni hablar bien en español, pero en inglés. ¡Hola, Ariel! Yo juego ese juego, pero en plataforma de piso. Esta cosa te hace... ¡Qué genial! Yo le daba antes ¡ah! No me sale el nombre. Bueno, al Dance Revolution. Ahí está, al Dance Revolution le daba duro cuando iba a los fichines. Hola, Diego, ¿por qué tan linda? Hoy no estoy linda, hoy estoy así. ¿Qué estaba haciendo? Ah, lo del Dance Revolution. Pero bueno, después cerraron, era un lugar re viejo y lo seguían abriendo. Estaba buenísimo. No, Martín, que compré ayer, no lo uso. ¿Dónde te si fuera tan fácil? Además, ¿cómo es que te la compraste recién y no la usas? ¿Cómo es eso? Fernando, hola Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿verdad? Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Qué te contas? Todos los que quieran bajar de peso, yo les recomiendo que jueguen Dance Dance, plataforma de... Sí. Amigo, bajas de peso, te desestresas. Sí, exacto. Le das duro y es adictivo, lo peor. ¿Qué? El juego este, el Just Dance. ¿Qué el Just Dance ni nada? Y papá. Pipa. Pipa. Pam. Papi po. Pa 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 pam. Papi po pa pam. Pa 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 pam. Yo tengo un Smart TV de 41 pulgadas que lo tengo en caja hace 5 meses porque nunca lo uso.
Lo compré y ni ha visto la luz del día. ¿Por qué? Como compramos 3-1 para la sala, 1 para mi hermana. Ah, Y 1 para mí. La mía está en caja un XD. usarlo como... Ah, ¿cómo lo podrías usar? Pa. ¿Cómo lo podrías usar? Bueno, puedo dejarlo como repuesto. ¡51 fue! ¡Ah! La cagué. ¡Ah! ¡Qué boludo! Me confundí pensando en otra cosa. Ahí está. Nah, mandarle a la Argentina sería básicamente con el costo de la aduana pagar 2 teles. 2 teles sería básicamente. Sí. No, no se preocupe, ya voy a mandar a arreglar la mía. No es grande, pero es como digo, debe ser algo chiquito. Ah, porque prácticamente es nueva. Creo que no debe tener ni 3 meses esa tele de uso. Ah, Friday. Ah, Friday Funky. Ah, Friday Night Funky. Ahí está. Ah. ¡Ah! No soy buena con la flecha. El juego se llama Friday. Ah. ¿Cómo se llama el juego? Quiero jugar. Mil gracias, Albert. Friday. Ah, qué boluda. Lo dice en la barra de la ventana. Friday Night Funkin'. Perdón, con mi chupetín. Parece Audition. ¡Hola, loca! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Estoy en normal, porque no le sé. ¿La Audition? No. Creo que no. El Audition. No me suena. Por cierto, Jean-Pierre, hola. Es Pokémon. Panamá. A Mauricio 306 le parece que necesitas un mate. ¡Ah! Ahí termino ¿Y cómo? Igual tendría que practicarlo. Creo que lo podría jugar en difícil, si practico.
¿Y esas flechas? ¿Ustedes la vieron? Desaparecieron esas flechas. Esas flechas desaparecieron. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. ¿O es cosa del mod eso? Ah, guau, guau, guau. ¡Ah! ¡Boluda! Pa. ¿Dónde puedo descargar ese juego? Donde lo encuentro, quiero jugarlo. En la página oficial... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la página oficial. En la página oficial puedes bajar el común y después en Banana, Game Banana o algo así, puedes bajar los mods. Perdón si no estoy leyendo. Ahora termino esta parte y lees. Porque... ¡Ay, no estoy con el mouse! Después agarro el mouse. ¡Ah! Se lo juego en móvil. ¿Y cómo es el móvil? ¿Está bueno? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, pensé que había perdido! ¡Ah! ¡Miércoles! Vale. Y sin contar que se traba. Ahí me acordé porque no lo jugábamos más. Mi computadora no es tan fuerte ni siquiera para este. ¡Ah! ¡Ah, mierda! Bueno. No me morí, ¿verdad? El móvil es un verdadero... ¿En serio? ¿Cómo son las flechas? ¿Son así, tipo en vertical, en horizontal? Espérame que... A ver, espérame. Ay, por Dios, cómo me gusta el chupetín de cereza. Si algún día alguien me quiere regalar algo, que me regale una bolsa de caramelos de chupetines de cereza. Son mi debilidad. A ver, espérame, ¿dónde me quedé? Juan López, ¿qué pasó? Y saludo así nomás. No sé si está todavía, pero... Hola, Juan López, suerte. La expresión... ¿Qué pasó? Ya viene, hola amigo, cuac. ¿No es el del juego y los memes? Sí. Ese Leo. Ese mismo. Bien, me gana más que full trabajo. Eso casi no pasa. No pasa nada, loca, suerte. ¿Cómo te está yendo en tu vida? ¿Cómo estás yendo en tu vida? ¿En la salud? ¿Cómo te va? Espérame que me saco. Mi ventiladorcito, mi ventiladorcito calienta bastante bien, porque estaba en campera y me tengo que sacar la campera. Yo no vi nada, Yo vi cómo fallabas. ¿Cómo hace embarazo? Muy bien. Hoy me estaba dando unas pataditas, pero... ¡Ah! ¿Qué decía? ¿Cómo que gemido? Me pareció súper difícil. Yo la voy a practicar después. Me copé. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Qué te onda? ¿Para cuándo la boda? No, soy madre soltera. Soy madre luchona. Que compramos un amigo de chupetín de cereza, dice. Vean cómo se llamaba el nombre. Ah, perdón, creo que no lo puse. Es Friday Funkin' Night. Lo pones como FNF y te aparece. No se pueden configurar los controles que se... ¿En serio?
¡Hola, Hika! ¡Hola, mi vida! Me pegaste las ganas de jugar. Por cierto, Hika también lo está jugando, pero Hika es pro. Hika es pro jugando. Es pro jugando. Es tryhard Hika. Así que vayan a verle porque le da duro. ¿Cómo se llamará la cría? Tijera. No, eso suena mal. Eso no. Dije lo primero que vi a la... No. Hablando de nombres, nenes, de nombres. ¿Sabes qué me dijo ayer mi hermano? ¿Vieron? Le dije, ¿viste el caloventiladorcito? Es genial. Calienta bien, lo amo, le digo. Y me dice, ¿y ya le pusiste nombre? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Y me dice, ¿y vos siempre le pones nombre a todo? Y la verdad que sí, siempre le pongo nombre a todo. Y todavía no le pusimos. ¿Qué nombre le podríamos poner al caloventiladorcito? Las tijeritas. Eso quedó re mal, eso. Lo dije porque fue lo primero que vi a la mano. La intensidad un poco en los juegos de ritmo soy bueno. Es super pro, Hika. Es super pro, no seas modesta. Te cuento que hoy hacía tanto frío que quería abrigarme, saqué mi colcha, mi tablet y me preparé mi chocolatada para ver anime. Y bien calentito, y luego cuando quería sentarme con mi chocolate se me cayó todo en mi ropa y en mi cama y todo de 15 minutos se arrepiente. ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! F para Reiko. Eran 2 canciones nomás del Spooky Mod. Del Spooky Week. Eran 2 nomás. Bueno, vamos con Pico. Pico Best Boy. ¡Ay, no se me pegó mi chupetín! Ahí está. Creo calentito. Oh. Dice que ando en 100 FPS si se me traba el juego. ¿Cómo es eso? Ya le voy a dar tryhard a esto también. Pa. Vamos, quédate ahí. ¿Cómo se hace eso? Ta. Guay. Usan escopeta, ¿no? Es una ametralladora, ¿se le decía? Una semiautomática. Creo que es una semiautomática eso. Algo así, ¿verdad? La risa de Megan da risa, no sé por qué. ¿En serio? No contra Pico, pero no es Pico. Exacto, ¿no? El código marero. No, ese no. Qué boluda. Después voy a ver si consigo la semana 7. La necesito.
parecen? Porque hay muchas flechas que se parecen. ¿Vieron? ¿Será un bug del mod? Cuando vi a mis hermanos... ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, boluda! Bye. No... No, que él quiere bajar... ¡Al revés! ¿Le saben que hubo tanto acoso por parte del fandom? De tanto shipeo que hubo entre Pico y Boyfriend, que canónicamente Boyfriend y Pico son exnovios. Canónicamente. De tanto que jodía el fandom. No te trabes, computadora. Pa 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 pa. Mira, le encontré una página que me estoy mencionando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tutorial casa? ¿Eh? Bueno, o sea, eran amigos, o sea, canónicamente primero eran amigos. Y por eso... Bastante amigos, digamos, o sea, como si mejores amigos. Así que como que daba lugar al ship. Pam. Siempre fue así. Hasta donde sé, yo estuve viendo videos con digamos, streams del creador. En el que admite que, digamos, que sí es canon, pero como que ya se nota que después de unas buenas rompidas de pelotas, por así decirlo. El juego lo encontré en una página de internet, está bueno. Sí, es adictivo, es adictivo. Va, yo más que nada con la música. Si les soy sincera, soy medio poser en el juego porque no lo he jugado hasta desde la otra vez que lo jugamos. Va, no estuve jugando más o menos entre medio, pero no así como le daría normalmente a un juego de música, que le daría duro contra la pared. Cierto, amigos con derecho a roce. Exacto, como le dice la... ¿El primer juego Pico o una versión de Pico? En la segunda versión del juego, porque está primero Pico School, que es el viejo. Y después está la versión que salió, no me acuerdo si después de que empezó a salir el Friday. Y ahí recién es que está confirmado canónicamente que son pareja. Bueno, que fueron pareja, mejor dicho. La Wii 4. ¿Es la Wii 4? Siempre me quedé pensando la ropa de coso, de la suegra, porque o está muy pegado al cuerpo o es tipo como si fuera un enterizo. Es un vestido, ¿verdad?
es el favorito de todos, ¿verdad? O sea, la semana. ¡Ah! Tiene un poquito de historia. Pero no algo así como que muy. Y creo que eso es justamente por lo que gusta tanto. ¡Ah! Por eso es que tanto gusta. Y justamente se puede como que meter a los mods más fácilmente, por así decirlo. Hasta ahora digamos que la última semana no agregó tanta historia que digamos, pero como que a partir de cada historia que va sacando, como que supuestamente va agregando un poco más de historia. El último fue más justamente para agregar a Tankman. Tiene como ese mínimo error que tenían los mods de Guitar Hero. Ah, que si le fallaba ya el siguiente como que desaparecía. Para. La verdad es que los mods también tienen historia, sí. Y según cómo lo reciba el público, justamente los, entre comillas, hacen bastante canon. Como fue justamente el de Miku Hatsune. Yo siempre quise ver a Tamayo. Siéntete culpable, me has vuelto un adicto de este juego. Y se me rompieron 2 dedos. No, ¿por qué? Ahora viene la canción favorita de todos. Sí. Para. ¡Ah! Ti. ¡Ah! ¡Ah!
Pa, pa, para, pa. Ah, 53 falladas. Rango A. Ah, mira, rango A saqué. Rango A saqué. Bueno, creo que es bueno. No sé por qué te imagino bailando como una... Sí, ¿cómo te iba a decir eso? Estoy... Ta, 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 ta. No, pero estoy en normal. No, no. No le vean como que pro, porque estoy en normal. No estoy en experto. En hard. ¿Hay más? ¿Alt qué es? ¿Qué será alt? ¿Alt es súper difícil o cómo es? Perdón, le estaba dando el chupetín. A ver, ser experta en eso. He podido pasarla. Eso de a pasar la primera. Pero están en normal, están normal. Después vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo en hard. Vamos al week 5. Week 5. Red Snow. Muy bien, entra en depresión. ¿Por qué? Creo que esta es la semana que menos le gusta a la gente. Ah, no, bueno, fuera de mi jugando. Bueno, de mí. Ah, es uno y uno. Sacando al Best Boy super cute. ¿Te ha cambiado? ¿Se escuchan diferentes? Me parece a mí. La 5 es la semana más turbia. ¿Por qué? Lo único que sé de esta semana. ¿Por qué estaba con el del...? Qué raro. Lo único que sé de esta semana. Ah. Lo único que sé de esta semana es que todos mueren, no lo sé. Ah. ¿Cómo es esa vuelta? Ah, mira, ahí está Miku. Y se trabó. El Bonagrio Crico. Pero es demasiado cute. Es re cute.
¡Ah! ¡Ah! Pi. ¿Cómo se qué pasó? Ahí está mi limoncito. Pero miren, es adorable. ¿Cómo no? A mí se me hace cute. No sé por qué. ¡Alantan! No, no me voy a olvidar de vos. La 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 la. La 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 la. Snowmen smiling with your teeth, following names greeting with your meat. Cutting about slices make you till gold brown. Some you with spicy, serve two friends around. Separate you from your eyes to girlfriend inside out, burn her fingernails. La 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 la. Soak your hands in freezing water. See your bones, your progress, no Pa, pa. music piece of your rabies to set your mind. Se va a tratar de es adorable. A su manera. Pa. No se entender que se quiere comer a Girl. Exacto. Se la quiere manducar. Es lo que pasa si juntas a Jack Skeleton y a Grinch con ácidos. Con limón agrio, con limón agrio. La última semana legal en este. Y después el mod. Hola, Kyo. Hola, Kyo. Espérame que alejo un poco al caloventiladorcito. Que ya el calor me está doliendo un poco la cabeza. Sí, a mí el calor me hace doler la cabeza. Después al final de la hora de aventura se deprimí que yo no lo quería. El senpai. ¿Eh? ¿Está crashado esto? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí el...? ¿Eh? ¿Por qué está ahí la cara del senpai? No sé por qué tanto le gusta el senpai. No, a mí no me gusta, como que... muy lindo. Demasiado bonito para mi gusto. Ah, bueno, una nueva doncella ha venido en busca del verdadero amor. Che, se quedó ahí el senpai. Si esto está... ¿Por qué bugueó todo? No hay un juego sano que pueda jugar. No hay un solo juego sano. ¿El vivo también está ahí arriba? Corre perfecta. ¡Ay! Lo hice al revés.
¿Vieron que desaparecen flechas? ¿O yo soy la drogada acá? Pipo, 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 pipo. Me dejó el Metal Slug. Están en lista. Están listas, están listas. El tema es que todos los packs que encuentro... ¡Ah! Por... Todos los packs que encuentro para jugar siempre pesan como 2 gigas mínimo. Porque te vienen sí o sí todos juntos. Épica la batalla de rap entre el hermano de Hatsune versus el Mónica. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Nissan de Mónica del DLC? ¡Ah! Ahí entendí, ahí entendí. Espérame, que le estaba dando al chupetín. Ah, no, eso debe ser que me está dando dolor de cabeza. Mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar. Ah, gargarás con mi... ¡Ah! Boluda. Yo veo que es miope, miope. ¿Qué te pasa con los miopes? Que el Megan es miope. ¡Ah! Hija de... ¡Ah! Ahí la cagué. Ahí la cagué feo. ¡Qué guapetona! ¡Elías guapetón! He venido en Zampa. ¡Ah! 39. Bueno, creo que perdí menos que lo que perdí en MILF. Creo que perdí menos en lo que MILF. No, en serio soy mi... Ah, bueno. Ah, bueno. Pillo. ¡Guau! ¡Guau! Contacto directo con humanos después de estar atrapado por tanto tiempo. Ella y toda la gente. Voy a hacer que su padre pague por esto, por lo que me hizo a mí y a los demás. Te derrotaré así tomas mi puesto. Bueno, esa no la entendí. Pipa, pipa, pipa. Solo me acuerdo de esta canción porque la pasemos. En esta sí me acuerdo que había perdido un montón. Pero si desaparecen cosas también. ¡Ah! Por esta porquería era.
Bueno, hay muchas notas que no aparecen, así que creo que eso me ayuda a no perder. ¡Ah! ¡Miércoles! ¡Ah! Bueno, creo que el bug en esta parte está de mi lado porque hace que no pierda, que no baje la barra. Megan canta. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? Eso se rebugueó. Joder, ahora jugarlo es adictivo. Yo quería jugar el de... Uy, se pegó un papelito. ¿Qué papelito? El que los envuelve bombones. Ah, ¿qué le pasaba a la mina? Qué suerte que compré otro, porque este no me va va, sí me va a alcanzar. Y que ahora le ponen más chicle que caramelo. Ay, quédate, ay, quédate. Cuando tu hermano le cantó a tu amiga por ser... ¿Eh? Y ahora viene el resto jugando con la waifu, la nueva waifu. Ahora sí el mod. Ahora que ahora meten al alien o mini... ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Ah, con Z toca. Nada. Puntito, puntito, puntito. Vamos, va a ser una gran noche. Esta vez de verdad quiero que vengas. Sé que nuestras diferencias son bastante grandes, pero... Sonroja y recibe una flecha en la raíz. ¿Eh? ¿Qué pasó? En serio quiero pasar el día contigo. Así te adentras en esto. Perdón, no sea, no, excusez-moi, mejor dicho. No seas aguafiestas. Eso es verdaderamente... No, eso no es de la Biblia. Básicamente. Ah, ¿sabes qué? Solamente que estate aquí, ¿sí? Te veo pronto. Tengo unos invitados. Simón sí que ha tenido fama, sí. Porque tiene una buena waifu, un buen jugando y muy buena música. De hecho, a mí me encanta la canción, la de Roof, y ni siquiera este mod no lo jugué. Y soy fan de la canción mal. Mi super Open English es genial. Saludos. Perdón por los inconvenientes. ¿Están interesados en unirse? Pa. Yo y mi novio estamos solamente buscando el baño. Sí, pero ustedes dos parecen bastante buenos para este lugar. La verdad que encajan bastante. Bob. ¿Eh? La verdad que no entendí lo que dijeron. Pero les mostraré por qué es genial que se unan. ¿Qué? ¿Qué? Brandit.
El baño en la iglesia. Exacto. Duolingo craqueado. Exacto. ¿Ya les interesaría? Ah, espera. Perdón, estaba tocando cualquier letra. Cualquier cosa. ¿Les interesaría que estemos con idiomas? Ahora que está tan en auge el Duolingo. Ya que no estuvimos haciendo lo de las clases de japonés. Que lo hagamos con Duolingo. Hola Joel, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Ay, es recute! Joel, mil gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está legal? ¿Todo bien? ¿Está legal? ¡Ah! ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está legal? 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 Ah, ¿cómo es los dobles? No, tienes que ir, exacto. Mientras que no sea un baño público, está todo bien. Al menos en Latinoamérica. Los baños públicos son asquerosos. No sé, mi papá acá de... ¿Qué? ¿Por qué siempre vienen esos tipos de comentarios random? Acá, ¿qué carajo? Tengo que... Y además porque vienen a pedir ayuda en un chat. Llama a la policía. Tengo que tiene su lado muy oscuro, sería genial. ¿Lado oscuro? ¿En serio? Lo de... Te perdiste tu lección. Y ¡pah! Le dispara a tu hermano. No se termina más el chupetín así. Normalmente me dura 5 minutos. Los baños de los colegios. No, los baños de de McDonald's también. Según que McDonald's. Son asquerosos. Sí. Tengan cuidado. De Burger King. No, bueno, según que Burger King. ¿De shopping? Los de shopping suelen ser bastante limpios. Sí, vayan a los de shopping. Muy torres. ¡Hola, patata! ¡Hola, Luis! Sí, casi siempre aparece un mensaje random que me descoloca. Vendo churros. Mensaje de relleno. No. Así como estamos, Así como estamos, Siempre hay chicos como tú, chicos como ustedes, que asumen que pueden entrar a este lugar sagrado así como que gratis. Para hacerles gracia, para alguna gracia o algo así. Ya es tiempo. Les doy una última chance a mi oferta. Estaría realmente encantada que se unieran. ¡Jódete, perra! Perdón, patata. ¿Qué? Espera. Che, ¿voy a poder con esto? Y perdí. Tengo ganas de ir al baño y me aguanto. Yo normalmente sí, pero hay veces que uno necesita ir de urgencia. O sea, son ese 5%, ese 5% de las veces que necesitas ir obligado. Hola, Mongo Cat. Perdón, estoy en modo trance con ese chupetín. No, en la calle no.
En la calle no, nenes. No, 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 no. Es un asco. Eso sí es un asco. Ah, no, ahora menos. No. Ah. Así nunca vamos a ver al juzgando. Ahí está. Vamos, ¿se puede salir? Ay, sí se puede salir. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que solo por hoy? Algo feo. Solo por hoy 3. ¿Por qué solo por hoy? ¿Te pasas, Elías? Algo feo. Algo feo. Algo feo. Golpearse el meñique con el borde de la mesa. Eso es feo. La pielcita que se te sale del dedo así en el costado y estirarla para atrás. Un golpe en los huevos. ¿Qué más? Que te declares a tu crush y que te digan el perro nunca saldría con vos ni por una apuesta. Oh, eso sí que debe ser bien feo. Eso debe ser bien feo. Bueno, creo que dirías que le insultaras. Ah, bueno. Elías, boludo, sos un boludo. ¿Cómo vas a gastar 1000 estrellas en que te diga boludo? ¡Boludo! ¡Pelotudo! Ese es mi insulto más fuerte. Mi insulto más fuerte es ¡pelotudo! Ahora no sé si me van a banear por mi insulto. Es el insulto más fuerte que tengo. ¿Y sí? ¿Será? ¿Será que puedo ni sí? ¿Será? Lo fue la vez que quería tomarte un maruchan, pero no te di nada. No, eso. Eso no. Ah, no, pero con esta canción no. ¿Cambia esta canción? Nah, te lo tomas así. Así de un trago, así nomás. Así. Y mientras vas tragando, vas mordiendo el fideo. Y después vas mordiendo. Así. Así. Sí. No, señor Deito. ¿Ah, tomato? ¿O vos? ¿Ah? No me hizo a ti, hijo perra. O sea, cae. No. Me duele que mi hermano en Gear 5 es maestro y ya no puedo salir de bronce. No le sé al Gears. ¿Qué? Tenía voz. Se lo como un perrito. No, creo que no cambian fácil. Bueno, este. No, sí, creo que cambió. Es super cute. ¿Saben cuál quería bajar y después me acordé de que no está? El mod de Sky. Yo quería el mod de Sky, es super cute Sky. Lástima todo el quilombo que hubo.
Fuera del quilombo que hubo, es súper adorable. Ah, esos dobles de porquería. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. El 31 minutos. No lo vi, ese sí que no lo vi ni siquiera ni lo escuché. Yo el que lo estaba descargando, pero pesaba mucho. Era la versión tipo Paint de este. Tipo así feo. ¡Hola, caballero! No sé, eres ahí, no dejes de... ¿Qué? Ay, me mareé un poco. Los juegos de música me marean un poco. El precio ya... ¿Qué? ¿Qué hilo más raro están haciendo? El de Gar... No. Nariel. El de Garcelo, ¿saben por qué no lo voy a jugar en vivo? Porque me voy a poner a llorar y feo. Cada que escucho la canción, posta me pongo a llorar. Y si hablo así con ustedes y lo juego, me voy a poner a llorar y horrible. Horrible. Así como que... Así bien feo. Así que no. No, Garcelo está prohibido para live. No, parece que no cambió. Oh, está más lento, creo. No. Ah, no están los dobles, así que sí. Sí cambió. No están los dobles, así que sí. Ah. Tendría que jugar con dos manos esto. ¿Eh? ¿Esos dobles? $58 perdí. ¡Ah! ¡Ah! Esa ni. Pa. ¿Estás jugando consola? ¿Sí? Con la otra mano, nada, no le sé jugar doble, no tengo eso así como para jugar doble. No le sé. Tendría que intentarlo. ¡El juzgando! ¡El juzgando! ¡Se viene la... No. Iba a decir, no te vendas así, Megan. No. Así que finalmente viniste. Revive. Ah, lo tienen que revivir. Exacto. Para la A y la D. La A y la D. O sea, están los direccionales. O sea, el ASDW. Pero no tengo ritmo para tocar las dos cosas. No sé cómo tocar para los dos lados. O sea, tipo... Con una tocas arriba y derecha y con el otro tocas izquierda y abajo. Tengo que practicar eso. Eso tengo que practicar. Eso.
Perdón por los problemas, Rob, pero... Pero ves cómo estoy. Es K. ¿K? Es mi trabajo ocuparme de este tipo de cosas, así que... Es para que uses derecha e izquierda con AD o a tu gusto. A ver, vamos a intentarlo con esta. Vamos a intentarlo con esta. AD, derecha e izquierda. Y las otras arriba y abajo, entonces. AD, derecha e izquierda. Y arriba y abajo. Con arriba y abajo. A ver. Ya tengo miedo. Ya tengo miedo. ¿Saben qué? Yo me quiero comprar justamente algún día los pads o los de juegos así tipo de fichines que tienen justamente los botones grandes, los de justamente los que son así tipo para ritmo. Eso estaría genial, estaría épico. Ah, perdón, me estaba diciendo. Pero tú decidiste, bueno, básicamente como a empujarla, así que así estamos. ¿Qué? Mi nombre es Rup, por cierto. Es el último nombre que vas a escuchar. Uf, ¿eh? Estoy cansado de este tipo de cosas, pero... tengo que hacer las cosas aunque me molesten, ¿eh? Estoy diciendo que voy a... Estoy diciendo que romper una pierna. Ah, no, decirte que te rompas una pierna es porque verdaderamente te voy a romper las piernas. Así que, bueno, básicamente un juego de palabras. Para ti y tu novia. ¿Qué? A ver si puedo. Ah. No, me confundo, no sé por qué. No, me confundo. Ah. Nah. Bueno, por lo menos pudimos ver al jufando. Por lo menos pudimos ver al roso. Me gana el ver al roso. Uf. Es que no, es alto material de jufando. No lo pueden negar, nenes, ¿verdad? No pueden negar que es alto material de jufando. A ver. Las potes. Hola Fabricio, hola Fabricio. Ah. Ni con una mano soy buena. Y eso es imposible con una mano. ¡Ah! 34 perdieron una parte nomás. No, dobles no. No, no pierdas ahí, no pierdas ahí, no pierdas ahí, no pierdas ahí.
¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! Grito de histeria. Ah, esas son dobles personas las agarrado. Ah. Yay. En fácil. En la segunda. En fácil. En la segunda. Sos horrible, Megan. La idea es que te asignes las teclas como más te acomode. Tendría que ver, Todavía no está tan blando como para poder romperlo con los dientes el caramelo. ¿Nos falta una canción? ¿Nos falta una canción? Ah, esta sí está solo en hard. ¿Y alt? ¿Qué es alt? ¿Qué es alt? ¿Qué es alt? ¿Crashearlo? Lo crashe. Ah, no. ¡Feliz Abril! ¿Cómo se dice? ¿Cómo es April Fools en español? Bueno, sería como Día de los Inocentes. Siento que necesito decirlo para empezar. Winning sería ganando. Hasta pequeña miércoles. Sí, tú. Ja, 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 ja. Pero está bien. Espera de mí que hable mucho. Porque no me importa que te moleste a ti. ¿Lo ves? Así que vamos a divertirnos. Ja. ¿Eh? ¿Eh? Ya veo. Estampándome con mi propio mundo paralelo. LOL, mira hermano. No sé cómo carajo llegué aquí. Pero la demonio y el criminal. ¿Bien? Te están probando. ¿Te están buscando, Mi nombre es Leer, por cierto. No necesito que te introduzcas. ¿Usuario? ¿Usuario? No me jodas que son de esos juegos que buscan en tus archivos y te ven el nombre original. Así que te voy a llamar cucaracha. Así que no tengo nombre en mi computadora, ahora que me doy cuenta. Tendría que crearme otro usuario. Como para que si pasa tipo onda así, no pase nada. Está rompiendo la cuarta pared y básicamente no está hablando con Boyfriend, sino que está hablando con nosotros, básicamente. Perdón si no estoy tipo diciendo todo lo que dice porque como que son muchos juegos de palabra y no sé cómo traducirlo.
Estoy algo enojado de que entraran en mi mundo paralelo. Hice esto temporalmente para que mi hermana pueda ver y sentirse acompañada de nuestros padres. Pero aún con este mundo paralelo que hice, no es el verdadero. Así que no sé por cuánto mi poder va a poder mantener este lugar junto. Eso. Dile que le mando un saludo. Terminaré con este mundo. Oh shit. Again. Bueno, eso no necesita traducción. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, sí, de poseer. Bueno, aguante un poco. Aguante un poco. Aguante un poco. Eso. Ay, no puedo jugar. Ay, sí puedo jugar con. Puedo hablar con el chupetín en la... Bueno, si me escuchan raro es porque estoy con el chupetín en la boca. Necesito. Ahí está azúcar. Oh, no, no era retri. No era retri. Porque. ¿No se puede sacar? Bueno, voy a tener que perder. Para. 48 perdí. O sea, el test ultra difícil, ¿será? No creo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, bueno. No puedo con el chupetín en la boca. Siento que en cualquier momento me lo voy a tragar y me voy a ahogar. Con el palito y todo. ¿Cambia? Ah, sí cambia. ¿Será? ¡Hay dobles! ¡No! Esas escaleras de miércoles. Nah. Voy a tener que practicarle y feo esta. Oh no, saqué. Lo saqué. El chat se quedó. No, deben estar haciendo cosas. Deben estar. O me deben estar engañando. Me están engañando a la vez que me ven. Me ven a mí en el celular a escondidas. Porque soy la otra.
y ponen en su super full HD de 51 pulgadas. Así ponen a la ¿cómo se dice? A la legal, ¿cómo se le decía? A la pública, a la legal, sí. Vengan, cuidado con el dulce, nunca. Hola, Kazuto. Vamos a jugar a Leonhard, pero ¿cuál? ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con el papá. Exacto, patata, exacto. O sea, yo ya de por sí transmito en calidad ultra baja y me ponen igual en 144. Y a escondidas para que no se entere la legal. ¡Ah! Ah, people. Ah, people, ¿por qué? Ah, no sé, tomando. Ah, no sé. Sniff. Twist. ¿Qué haces con la otra mano? Ah, ahí está. Ah, la caí. Tomato, ¿qué estás haciendo, Tomato? ¿Qué estás haciendo? Drama. A ver si puedo bajar otro mod ahora mientras jugamos. Ay, la caí. Para. ¡Ah! No le sea eso. Comer su manguito.
Ay, para abajo, boluda. 53 rango C. Ya me voy a sacar un rango A. Ya me voy a sacar un rango A. Esa física que se te duele la cabeza. ¿A mí? ¿Así? ¿Dónde? ¿A mí o en el juego? Ah. La bufa es un choker. Bueno, un pseudo choker. Ahí está mi cuello, miren. Miren, tengo cuello. ¿Ven? ¿Se ve? Animador, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? 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 ¿Qué te contás? ¿Eres legal según cuánto sea legal en tu país? ¿Qué decía? Por cada falla te donen. Ah, espérame, que quería ver si podía descargar algún otro. Banana. ¿No comerá? Yay, banana. ¿Cómo era para descargar? Espérame que estoy viendo. Espérame que lo pongo acá, si puedo leer el chat. Se ve normal, ¿eh? A ver, ¿qué podemos descargar? Yo no le sé a los mods. Ay, este quería probar. A ver si se puede bajar solo el mod o tengo que bajar todo el juego. Porque vieron que este, por ejemplo, tenés que bajar todo el juego para jugarlo. Este mod da 2 canciones del minigolf. Este quiero. Mac off alternative. ¿Se puede bajar? Ejecutable, no creo que solamente se puede. Sí, tengo que bajar todo el juego completo. ¿Por qué no se puede solamente no sé. El mod e instalarlo. Bueno, vamos a ver si lo puedo bajar. Esperen, download. ¿Se la banca la descarga? ¿Cuánto tardará en descargarse? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, nenes. Yo de Perú Panas. Yo soy de Argentina, el casuto de Argentina. Dice que media hora. En media hora se descarga un mod de 155 MB. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, nenes? ¿Cómo la ven, nenes? No se puede, ¿en serio no se puede descargar? ¿Tiene que descargar todo el juego completo para el mod? Explotará antes de finalizar. Exacto. No, voy a tener que descargarlo después. Perdón, pero mi internet es una bosta. Como les saben, mi internet es una bosta para estas cosas. Miren, agua catapalta. Resacado que viene. Agua palta. Mientras que no sea abocado, todo bien, nenes. Mientras que no sea abocado, todo bien. Total, igual ni me gusta la palta. Perdona a los que le gusta la palta, pero a mí no me gusta la palta. No le encuentro el chiste. Su canción favorita en... ¿Eh? Se trabó. Se trabó. Esperen que se trabó.
¿Volumen? No, volumen no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió el... ¿Qué toqué? Espérame que no sé qué toqué. Se trabó el juego. Se trabó, no sé qué toqué. Ahí está. ¡Yay! 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 No. No, se trabó el juego. ¡Yay! 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 Rompe todo. Se rompe todo, nene. Se rompe todo, nene. No, espérame que cierro el juego. Se trabó horrible. Cerrar programa. Celeber no funca. Ah, no, le pasó lo mismo a mi juego. ¿En serio? No, es que me saltó el cartel de... El cartel. El cartel de dejo de funcar. Dejo de funcar, nenes. Espérenme. Ya apuró el huevo. Bin. Server. Piu, 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 pero me acomodo a mí. ¿Se abrió 2 veces esto? ¿Qué pasó? Que no sé si lo abrí 2 veces. Creo que lo abrí 2 veces. Lo abrí 2 veces. Espérenme. Ahí está. Ahí, creo que ahí está. Ah, como le di justo. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Y se trabó. Ahí está. Replay. ¿Ese? Es por... Mega ni zona ese. ¿Por qué? ¿Por qué un rated? Ah, esta es la canción que coso, ¿verdad? Esta es la canción que no está en los wiki, pero sí está. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Qué te contás? Mira, te deseo una buena noche. Igual, Elías, igual. A ver si ya no se traba de una vez. Miren qué bonito que es, por Dios. Yo quiero un muñequito de Lemon Demon. Hola Luis. Dobles de porquería. No. Ah. Hola, ¿qué te contás, Luis? Pi.
Estamos jugando el Friday Funkin'. Ah, el Friday Night Funkin'. Para eso creo que no tenemos mucho contexto por acá. Ah, es muy random a veces esto de acá. Ah, al otro lado. La, 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 la. Ah, ¿de dónde era? ¿De Argentina? O Buenos Aires. Ah. Pi, pi, pi. Una A me saqué. Full combo. Ah, full combo en el tutorial. ¿Dice full combo? En el tutorial. Right. Left. Right. Hola Dexter. Hola cosita bella. ¿Qué te contás? ¿Qué te contás, Ciara? Ah, íbamos con Milf. Y se me trabó con el juego. Me topé con el directo y pues entré por curiosidad. ¿De qué país? ¿Cuál es tu grupo de Facebook? ¿Cuál es tu historia como editor? ¿Cuál fue la razón de llamarte? ¡Ay! Espérame que... Ahí se destrabó. Pi, pi, pi. Presentación random. Random no. Presentación rápido. Con Mil de fondo. Pi, 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 pi. Toda la epicidad. Ti, 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 ti. Toda la epicidad. Soy Meganico, Megan para los compas. Meganico es un apodo básicamente. Es un seudónimo y un apodo que tengo para estar entre los humanos, ¿verdad? Es como mi nombre humano, básicamente. Megan Echo, básicamente es chica con anteojos en japonés. Soy una pixie que está enamorada de la cultura humana, básicamente. Y tomé esta forma humana básicamente para mezclarme, pero digamos que me dio un poco de miedo porque son bastante ruidosos los humanos, así que me terminé quedando como tipo hikikomori, que son la gente que se encierra en sus casas y interactúo de una forma más segura con los humanos a través de internet, básicamente. A grupo de Face no tengo, soy independiente. ¿Qué me estoy perdiendo? Pi. Perdón, tiene mucha epicidad esta canción. Creo que no estoy olvidando nada, ¿verdad? ¡Hola, Dexter! ¡Hola! Sí, es que suelo hacer stream bastante temprano en comparación de los horarios tipo horario pico, por así decirlo. Suelo hacer stream bastante temprano por el horario mío y porque trabajo y todo eso. Y sé que son más raros. No, son ruidosos y son escandalosos y son difíciles de tratar. No es como me lo pintaban en el anime. No son como en el anime, nenes. No son como en el anime. Ese Loren y se lo tiene. Y soy una pixie, no confundir con un hada, nenes. No soy un hada, soy una fucking pixie. No me deja jugar MILF. Che, no me deja jugar MILF.
Ok, Dexter, sí, justo estoy arreglando. Uy. Ay, no lo quería jugar en normal, lo quería jugar en hard. Sí, tengo que hablar todavía con... Ya tú sabes. ¿Cuánto tiempo? Estoy hace medio año, medio año. Sí, 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 sí. ¿Qué hada ni hada, guacho? No soy ninguna hada. Tipo de gacha. ¿Eh? ¿Cómo? Ay, no llegué a leer. Leí patas, lo único que leí fue patas y me distraje. El tipo de juego, gacha. ¿Gachapón? ¿Gachapón? ¿Qué es gachapón? La perdí. Ah, sí me gustan las patas. Gusto personal. Creo que se me hace el gusto de las medias más que de las patas. Soy de Argentina. Perdón si estoy respondiendo a poco. ¡Ah! Pa. ¿Por qué no hace esas poses raras cuando hace el vivo? Porque es así como bien sensual y porque puede. Y porque puede. Espérame que leo. Juegos tipo gacha. Juegos tipo gacha life. Si es referido a gacha life, acá no le vamos a eso. No le vamos ni al gacha life ni a los juegos tipo Free Fire. O sea, tipo así. O sea, perrón, exacto, como dice el Mauri. Como dice el Mauri. Dat te bané. Pensé que decía dat te bané. Estoy re mal. Sí, espera. ¿Cuál es mi canción favorita fuera de el del ruso super jugoso? ¿Cuál sería? ¿Cuál tendría que decir? ¿Un rated? ¿Cuál un rated? ¿Por qué un rated? Ah, porque lo jugué en fácil. No, espera. Sí, lo jugué en fácil. Tiembla. Che, tiembla todo. ¿Se dieron cuenta? Casanova. Pi, 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 pi. ¿Cuál sería mi favorito? Creo que sería este. Spookies. Creo. Esperen que me estaba molestando mi hojita. Somos tu canción pequeña, Pixie, espero y nos llevamos bien. A veces si haces un grupo y de paso tendrás un grupo de WhatsApp. Ah, de grupo de... O sea, de grupo de para... O sea, no grupo de VTubers, sino que un grupo así para interactuar. Sí, 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 está todo en la descripción, perdón.
Perdón, perdón, perdón. Grupo así de interacción, sí hay, sí hay. Pensé que me decías de que si era parte de un grupo. Así sí. Así sí. Breakdown. Breakdown. Ah, no, espera, porque están en alt. ¿Por qué? ¿En qué momento se pasó a alt? Che, ¿en qué momento se pasó a alt esto? Che, esto debe ser imposible en alt. ¿Por qué no me toma? No me la está tomando. No, estoy perdiendo. Estoy nomás de morir. Estoy nomás de morir. Estoy así nomás por de morir. ¡Ah! Ay, por querer leerlos. El de abajo parece un pimentón. Es una calabaza. Es una calabaza. Una calabaza. Son onda como los de Digimon. Son onda como los de Digimon. La calabaza y la calavera. O, no me acuerdo si era una calavera. Por cierto, ¿tenés mascotas? Mascotas sí, tengo un gato. Y tengo mi peluche, que yo lo trato como mascota, que es el oso baboso. Y también tengo al oso sabroso. Tengo muchos peluches, básicamente. Mayormente tengo peluches y tengo un gatito. Sí. Y shampoo actualmente no suelo darle mucha bola al shampoo porque el pelo de los pixies ya de por sí huele siempre rico. Huele siempre a flores. Así que como que no hay mucho, como que no le suelo dar bola a la marca, suelo comprar el más barato. Eso. Sí, son los personajes del señor Pelo. Literal. Che, ¿cómo hago para cambiar la dificultad? Ah, con esto, qué boludo. Estaba tocando y no me di cuenta. ¿Cuál era el que quería jugar en difícil? Este. No, en difícil no era. ¿Cómo crees que surgió la Mega Barbuda? Exacto, Mega Barbuda surgió así tipo de dibujo por dibujo. La Mega Barbuda. Espérame que no quiere pasar. Pico. Vamos a ver Pico en hard. Chapa. Quiero jugar el de nene. El de nene está como mod. Si está como mod, ese sí lo descargo. Creo que no está toda. ¡Ay no! ¿Por qué se puso? Espérame que se me trabó la compu. Creo que el de nene todavía no está como mod, así como mod para jugar. Espérenme. Game Banana. Game Banana. A ver si está el de nene. Mod. Nene. Ese sí me lo juego. Me lo bajo.
Nene. No, parece que no. ¿Alguien sabe si salió ya el de nene? Nene. No, bueno, no está. No está. Exacto, lo importante es hacerlo. Eso. ¿Alguna meta que tengas a futuro para alguna mejora en Avatar pensado para ideas turistas para Oculus o Poto 2D? Otra vez el foto en forma 2D. La meta futuro, de hecho, es la Megan 2D. La Megan 2D, digo. La Megan 2.0. Una sorpresa extra que es en lo posible. La estar anunciando este fin de semana. La sorpresa. Jack, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? 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 ¿Qué te contás, Jack? ¿Qué te contás? ¿De dónde sos, por cierto? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, meta en lo que es monetario y en lo que es con más esfuerzo, creo que el más grande es viajar, salir de Argentina, viajar a Japón. Esa es la meta más grande, pero esa como que esa es la más difícil. Me encantó Farru. Chao, 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 chao. Vamos a ver si lo puedo jugar en el online. Eso tengo que ver. Voy a ver si lo puedo jugar en el online. La semana 7. ¡Ah! ¡México! Yeah, yo nomás de México, ¿qué te contás? Guay, guay. Sáquenme de Latinoamérica. Eso, espérame que me voy a fijar. Left, right, left, right. Funky Friday. ¿Cómo era la página original para jugar? Espérame que quería jugar. Creo que se puede así como en el online, la página oficial. Pero no me acuerdo cómo era la página oficial. Página oficial. Página oficial. Creo que pongo acá porque si no, no los puedo ver. El tema es que creo que tarda mucho en que se carga. En que se cargue, digo. ¿Has pensado tener colaboraciones y pasar imágenes medios o que estudian un 4K, o sea, cuello para abajo, haciendo cosplay? De imágenes o cosplay, cosas así, suelo sacar alguna que otra cada tanto. Como la última creo que saqué fue la de Maquita, la de por celebrando el año del buey. Colaboraciones, sí, de hecho hice unas cuantas, no salieron muy bien que digamos, pero sí. Pero lo hago nomás con muy cercanos, o algo bien arreglado. Y eso, creo que eso. Muy lluvioso. Pero lluvia de la linda, esa que te da ganas de tomarte una siesta o no. El online es un poco inestable con lo del Lex. A ver, vamos a intentar.
Porque creo que no, la semana 7 justamente no está en... La semana 7 no está para descargar. Eso me saca. Espérenme que estoy intentando. ¿Acá? Espérenme que les muestro lo que estoy viendo. Mientras le pongo un poquito de música. Música de fondo. Sigo esperando el elefante del oso sabroso. Ustedes solamente quieren ver el pack del oso sabroso. No, no, no. Ustedes vienen nomás acá con la esperanza de tener el pack del oso sabroso. No, no, no. Muy mal, nenes. Muy mal, nenes. Espérame que pongo esto en pantalla completa. No veo si está cargando o no está cargando. 6%. Ah, no me jodas. ¿No se puede poner más chico? Bip. Déjame que le muestre lo que estoy viendo. Pam, pam. Pam, 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 pam. No, este no era. ¿Qué pasó acá? Espérame que... Ay, no, espérame que se me bugueó de nuevo el... Ah, no, acá está. Se me había bugueado de nuevo el... Esto es lo que estoy viendo yo. Esto es lo que estoy... No, esto no. Sí, espérame que no puedo. Espérame que esto se bugueó horrible. Ahí está. Bueno, ahí está el 41. Ah, no sé si se puede jugar la. Si se podrá jugar como tiene que ser. Yo solo porque lo quiero jugar. Ay, no, este no era. Porque posta lo quiero jugar. Aunque pierda. Y haga el ridículo, nenes. Aunque pierda y haga el ridículo, quiero jugarlo. Porque el no ya lo tenemos, nene. El no ya lo tenemos, nenes. Aquí antojan que... Ustedes solo se antojan con el oso sabroso. ¿Podrías decir con esa voz que tienes? No. No. Me ganó, serio. No. 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 Perdón, pero no. Si quieren que suba esa barra, el only de los debe sacar que... Bueno, me pones entre la espada y la pared, guacho. Lee combos de anuncios de YouTube. ¿Has pensado cambiar tu navegador al nuevo navegador para gamers Opera? Pero el Opera me consume un montón de recursos. Un montonazo de recursos me consume. Por más que lo ponga al mínimo, me consume el doble o hasta el triple de coso. De lo que me consume el Google. El Google se quedó en 41. Se quedó en 41. Escuchen. ¿A alguien le da impresión el ruido de caramelo chocando con los dientes? No, Luis, no hagas la suicidación. Acá se puede decir que te diga bonito, molla de mi cocoro, mi vida, cosas así.
Pero cosas cringe, perdón, pero no. Perdón, pero no. Qué lástima, pero adiós. ¿Mirko? ¿El hijo de Marley? Mirko, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Qué te contás? El primer día después de subir una foto, la verdad es que... Che, se quedó con el 41. ¿Se ve? ¿Se ve ahí entre mi pelo? 41. No. Yo solo quería jugar con Tankman. Tankman. Hola, soy nuevo tremendo seguidor de Ito. Espérame que quiero sacar el chupetín de acá. Quiero comerlo tranquila. Au, 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 au. Lo mejor no lo fuerzo a ver si no me saco un diente. No, creo que se quedó ahí en el 41. Nenes se quedó en el 41. Support the game of Kickstarter. Rep the game by official. ¿Official? ¿Por qué official? Se escribe official. Official merch. Pecan Boyfriend Shirt. Controles WhatsApp. Arrow key. Menos o más para cambiar el... ¿En serio? Menos o más para cambiar el volumen. Esa no la sabía. Cero tu mute. Ah, por eso se muteó. Había tocado cero. Créditos. ¿Cargaste? No, se quedó en el... Bueno, ¿para qué? Tengo que cargarlo, a ver. Miércoles api. Miércoles api. Miércoles api. Miércoles api. Miércoles api. ¡Ah, mira! Cargó. 2% más. Miércoles api. Miércoles api. Miércoles api. Miércoles api. Sí. Sí, está cargando. Está cargado. Que tendría que ser así y ahí. Che, pero no me entra igual la pantalla. Ah, no, espera. Así. ¡Ahí está! Ahora sí, 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 ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Es que ya me había pasado. ¡Ah! Sos un genio. Sos un genio, Mirko. Mil gracias. Yo no le sabía. No le sabo. No le sabo. La otra vez. Un chisme del trabajo. No, chisme por chismear nomás. Ahí creo que le voy a cargar de nuevo. A coger el trabajo. Chisme del trabajo. ¿Se acuerdan que la otra vez falté como una semana más o menos del trabajo? Y fui todos los días a buscar mi certificado para poder certificar que estoy faltando por un hecho médico. Uy, ahí le cargo más. Y hoy vengo y estaba comiendo como siempre, yo ahí a un costado, bien separada de la gente porque hashtag Megan boluda que no sabe interactuar con la gente por miedo. Y estaba escuchando a mis compañeros. Ay, sí, porque yo falté a anteayer porque hacía como que mucho frío y no me quería levantar de la cama, así que falté. Y yo digo, y yo enfermándome cada 2 segundos y haciéndome la cosa. Ay, me van a despedir por estar faltando porque me estoy muriendo en mi cama. Y me van a despedir. Y escucho que otra persona falta nomás porque tenía frío y no quería salir de la cama. Y yo de... Sigue subiendo. Sigue subiendo. Llénate completamente. Hablándole a la barra de carga. Ahí se trabó de nuevo. A ver.
Había quedado en 68, 69, 70. Me hace acordar a cuando jugabas en páginas así tipo, ¿cómo se les llamaba? Mil juegos o cosas así, no me acuerdo. Bueno, esas páginas bien piratas de juegos. Y tenías que esperar así como 20 horas a que se cargue. Uy, esperen que no veo. Eric, buena, espérame que tengo mal acomodado las páginas. Ahí está. Creo que ahí está. No, creo que no está. A ver ahí. Ahí está. Recuerdo cuando era niña comenzaba a manosear. ¿Qué? Empecé cuando cargaban los juegos para que cargar. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahí, Tomato? ¿Qué pasó ahí, Tomato? Un momento. El momento turbio de la vida de Tomato. Igual no digan que yo tengo una fea. Que hasta hoy en día digo, ¡fua! Sí que está, en ese momento sí que estaba desesperada por jugar. En mi época, creo que más dura de Hikikomori. Más dura, pero dura, que no salía, pero por un mes entero, ni siquiera a nada. Y me la pasaba durmiendo, creo que un día entero y después 2 días seguidos jugando. Fue mi etapa más oscura, que jugaba Persona 4. Persona 4 jugaba en la Play 2, así original. Y hubo un momento en que la Play ya no, o sea, vieron que cuando la Play está chipeada y todo eso, está así como que vieja, o sea, digo, bien trucha, y el disco tal vez no era bueno, como que tardaba o tenías que pelearla para que te agarre el disco, por más que fuera un disco nuevito. Uy, ya está por terminar. Hola Michi, ¿cómo estás? Así que... Uy. ¡Ay! Pero ¿por qué está tan fuerte? Esperen que está muy fuerte. Esperen que está muy fuerte. Está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte, está muy fuerte. A ver ahí, no, un poquito menos. Ahí está. Esperen que cierro esto. ¿Cómo hago? Ahí está, enter. En cuestión de que como que ya no me agarraba, y el Persona 4 no es como que un juego que lo vendan todo el mundo, y casi siempre que los que lo vendían en un disco muy feo, así que le costaba agarrar. Y la única forma que, no sé por qué, no sabemos por qué, la única forma en que la Play agarraba el juego era si lo sacudías, si los amarreabas un poco. Y me acuerdo que me pasaba jugando al Persona 4 con la Play entre los pies y sacudiéndolo entre los 2 pies, cosa para que me funcione el juego. Y jugaba así, con la Play entre los pies, sacudiéndolo y jugando a la Play. Apretar la tecla menos para... cierto que decía ahí que era menos. Espérenme que saque la música que ustedes tienen. Ahí está. Menos para bajarle. Ahí está. Ahí está. Torimode. No, Torimode no era. ¿O sí? ¡Ahí está!
tenemos a Tankman. Jugar. Mira, tiene otro fondo. Perdón, estaba luchando con el chupetín que se me pegó en la muela. Se me pegó el chupetín en la muela. Se me pegó un pedazo de chupetín en la muela. Espérenme. No quiere salir. Hola, Flavio. No quiere salir. Así estoy bien, solo que se me pegó y como que es molesto. Se me pegó tipo del tamaño de... ¿De qué? Tipo el tamaño de las gomitas que vienen en los lápices, así chiquititos. Hola, Manry. ¿Dónde está mi hikikomori favorita? Aquí. ¿Cómo está Flavio? Mi Flavio favorito, porque creo que no conozco ningún otro Flavio. ¿Cómo está? Bueno, ahora hasta que cargue esto. Por lo menos hay que estar recargando la página. Pi, 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 pi. Me acabo de traer con el chupetín y igual sigue mordiéndole la boluda. No se preocupen, me pasa de boluda, así que... no. No puedo sacar. Ahí está. Hello, Antoine. Hello, Antoine. No se me recuerda cuando comía esas chupetas que son de hecho azúcar y 2% colorante. Sí, creo que se llaman rompemuela. Bueno, el caso es que como vivo la vida a lo extremo, una vez mordí para ver si de verdad se rompía la muela, pero cuando le hice mis dientes no se rompieron, pero toda mi boca quedó pegada. ¡No! Bueno, así me pasó recién con la muela, pero se me pegó solamente de la muela de abajo. No lo podía sacar. No lo podía sacar. Pobre tomato, pobre tomato, pobre tomato. Me quiero descargar el juego, pero me parece que no es como... ¿Cómo? Por los sonidos que hace el dulce, ya me dio... ¿No es compatible? ¿En serio? Pero se puede jugar también así online. Bueno, ahora tarda en cargar porque creo que tarda de por sí esta última semana. Pero hasta donde sea es compatible con casi todo, hasta con una tostadora. Hasta donde sea. Si yo lo puedo jugar. Si yo lo puedo jugar. Se no carga más. Parece que no. Vamos a ver si podemos jugar esta semana. Y lo terminamos acá.
Nos vemos, Flavio. Nos vemos. Ay, por Dios, qué rico es esta porquería. ¿Cómo tenés unas antiguas con Windows 2? ¡Fua! Eso debe ser bastante viejo. Momentos cringes de nuestra vida. Uy, sí. Sí. Cuenten. A ver. Momentos cringe. ¿Les cuento un momento cringe? Que hasta hoy en día me duele. Como ustedes saben, yo desde chiquita tomé clases de canto coro. Y en la inocencia de una niña, de muy chica, dice, huevo, voy a ser cantante, ya me voy a ir a grabar un disco. Creo que por eso también me da medio cosa cantar. Creo que eso me quedó me dejó tan traumada que... Pero por el cringe. Y agarro y digo, bueno, yo en ese tiempo conocí a... Vamos a dejarlo que alguien famoso, justamente del ámbito de la música. Y no sé por qué una niña chiquita de, qué sé yo, en ese momento habré tenido muy poco, tipo 10 años habré tenido. No tuvo la mejor idea que llamarle por teléfono desde un número desconocido a esta persona que era, o sea, músico profesional, y decirle, hola, ¿sabes qué? Quiero entrar en el mundo de la música, quiero grabar un disco, ¿cómo puedo alquilar un estudio de grabación? ¿Cómo puedo alquilar un estudio de grabación? Y obviamente esta persona súper pasmada, como, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando, pendeja? Básicamente. Yo, sí, quiero incursarme en el mundo de la música y sé que para empezar tenés que grabar un disco y después ahí mandarlo a las disqueras y ver si te contratan. Así que dije, sí, acá tengo mis amigas que eran mis compañeras de coro. Queremos ser famosas. Y me dice, pero... A ver, lo peor que me siguió medio el hilo, me dice, bueno, a ver, cántenme algo, a ver qué tan guau son. Y nosotros ahí sin pena, le cantamos todo ahí desde el celular. Dice, o sea, hoy en día me acuerdo como lo dijo, como, sí, zafa, o sea, como más o menos como que, zafa. Pero le conviene practicar más y después vemos. Pero le faltan muchos años para entrar a una sala de estudio, así que bye. No me llames, por favor, me dice. Y yo creo que por eso es que hoy en día me da tanto miedo, tanta cosa cantar. Creo que me quedó eso de traumas. Y aún así, después de contar esa etapa cringe de mi vida, no cargué el juego todavía. Cuando golpeaba a Emos le pegaba tan duro que terminó aceptando que era gay. Solo se lo decía de puro pedo para que se le dé el ¿Eh? ¿Cómo? Aricado, ¿qué pasó ahí? En la época oscura de Aricado. La duda fue tan fuerte que lo botó del closet. Drama. Le faltó fe. Sí, debe tener como... no debe tener un servidor muy fuerte. Espérame que... Ay, mi espalda.
Bueno, no sé si hay que... No sé si hay que recargar o se va a salir. Creo que se va a salir, ¿verdad? Sí, se va a salir. ¡Hola, Jefferson! Ahora es su turno, que yo ya conté uno feo. Tengo más. Ay, no tengo uno feo. No, ese se va a morir conmigo. Ese se va a morir conmigo. A ver otro. No cringe. El de internet se traba mucho. No, mi internet está andando de 10, Mi internet está andando de 10. Es la página que tiene que cargar. O sea, no la página. Es como que el servidor tiene que entrar. Yo ya había visto por internet que esto de por sí tarda, por más que tengas un super mega internet, tarda porque es el servidor del juego. Un momento cringe. Tuve mi época de Neko Kawaii. De Neko Ñaña Kawaii. No les voy a negar, eso no se los voy a negar, nenes. En la que sí fingía mi voz. Y en la que actuaba sin pena alguna como boluda. por simplificarlo. Pero esa época quedó muy atrás y prefiero mantenerla escondida. Hoy en día, irónicamente hoy en día, justamente cuando lo necesito, ya no puedo como que fingir la voz, así que un acertijo. Onga y Hongo eran amigos. Onga y Hongo fueron en la playa. Hongo se ahogó. ¿Por quién llora? ¿Quieres que te responda, Fabián? ¿Quieres que te responda? Por ¿Cómo estás, Fabián? No me vas a recordar de esa etapa tan oscura. No, sí, yo la recordé, ustedes también. Si yo recordé recién mi época oscura, ustedes también. Ustedes también van a recordarla. No, creo que no puedo fingir. No creo que me salga ahora. Creo que puedo fingir más la voz Loli que hoy en día hacen. Creo que esa me sale más. No tuve época oscura. Esto, exacto, claro, todos tuvimos una época oscura. No puedes negarlo. Todos tuvimos una época oscura. Conozco a un ex compañero de secundaria, de una de las secundarias a las que fui, que en la secundaria tuvo una época, pero requete contra Brony, o sea, fan de My Little Pony, mal, pero era muy inteligente, era el mejor de la clase, fue representante conmigo de clase, o sea, súper inteligente, o sea, que hasta a mí me sorprendía. Pero era Brony y le hacían bullying por Brony. Y hoy en día es un director de una empresa bastante importante. O sea, subió bastante. No, director no, pero vienen esos representantes. Eso. Pucha, no sé si sube. He sido el mismo de siempre. Tal vez no lo superaste. No, mentira. A ver, también era de esos que se hacía pasar por Nikita, grababa y de sonido y comentaba cosas de publicaciones. Yo igual no llegué a un punto tan cringe. En eso sí puedo decir que no fue tan cringe. Porque dentro de todo, como yo me movía con un grupo bastante
Bueno, como ya conté, medio malandra. No llegué a ser tan, pero sí me acuerdo que hablaba con Nia en las frases así tipo publicaciones con Nia y hoy lo veo y hola Brandon, ¿cómo estás? ¿Qué te contás? ¿Todo bien? Y o sea, hablaba con Nia en las publicaciones y roleé. Pero así también como roleé conocí a muchas personas, algunas que me ayudaron, otras que me hicieron bolsa. Pero mayormente que me ayudaron a través de roleo, ay por Dios. A ver si sea bastante cringe, gracias a Dios no me conocí en esa época. Hola Samash, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? 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 ¿Qué te contás? ¿Qué más? Llegué a usar a chokers cuando todavía no estaba así como muy en auge el choker. Bueno, ya les había contado de que mi mochila estaba llena de pines. ¿Qué más? Orejas y cola nunca llegué a usar. No. Me hicieron acordar. Creo que voy a contar este y si no carga el juego es porque listo, ya se recontratabo. Lo recargaré y si no, bueno, sí quedará ahí. Como les conté, yo fui a una escuela de manga, que fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. Ir a la escuela, al instituto de manga, a un instituto de manga bastante reconocido, de bastante buen renombre, que justamente me las pagó mi hermano para que salga del hikikomorismo, básicamente, como que diciendo, anda y haz algo que te guste, pero salí de la casa, básicamente. Y fui y la pasé bastante bien, pero una de las pruebas, me acuerdo, o sea, para ingresar te hacen tipo como una entrevista. Y en la entrevista te enfrentas con uno de los profesores o algún directivo. Y te dicen, bueno, ¿qué estilo querés aprender? ¿Cuáles son tus metas después de esto? ¿Qué estilo querés? ¿Tenés alguna historia en mente? ¿Tenés algo en mente? ¿Sabes algo del mundillo? ¿Qué género te gusta? O cosas así. Y me acuerdo que en una de esas nos hacían después una entrevista grupal. Ay, no, eso sí que me duele de cringe. ¿Se cortó? ¿Cómo se cortó? Eso sí me duele de cringe. Y cuestión de que nos hacen la entrevista grupal. Y no me acuerdo por qué salió el tema. Después nos quedamos así hablando con en este caso, creo que era el director de la escuela, del instituto. Nos quedamos hablando y empezamos a hablar de Sakura Card Captor. ¿Qué pensábamos de los géneros y todo eso? Y yo salí con el... ¡Ay! Soy fan del Yuri. Yo salí con el... Soy fan del Yuri. Me encanta el Yuri. Y me dice, ¿qué tipo de Yuri? Axel, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? Y yo le digo... no fue así, espérame. Ay, fue hace tanto que no me acuerdo bien cómo fue la cosa. No, empezaron a hablar, creo que el director está haciendo tipo como una interpretación o tipo desglosando lo que es la obra de Sakura Card Captor. Y empezó a hablar de la relación entre Tomoyo y Sakura. ¿Tomoyo y Sakura? Y no, que yo digo, Yuri o algo así, digo, como dando a entender de que, Yuri. Y me dice, no, eso no es Yuri.
me retó básicamente frente a la gente. Me dijo, no, eso no es Yuri, porque esto y esto, porque el amor de Tomoyo va más por el lado puro, por lo que es amar a una persona sin lo que es tal vez lo físico o el sexo o el género de la otra persona, sino que simplemente puede ser desde amistad, de amar de amistad o de el amor hacia una persona sin esperar nada a cambio y bla 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 bla. Y básicamente me retó enfrente de todos los compañeros por decir Yuri. Yo también, ¿por qué dije Yuri en ese momento? Y hoy lo recuerdo y dije, ¡fua! ¡Qué puberta de porquería! ¿Cómo vas a decir Yuri? Y yo dio una impresión de calenturienta o de cringe horrible. De cringe horrible. No. Por boludo, exacto. Y bueno, me parece que esto no cargo. Si cargo de nuevo el juego se carga, sí. O sea, sí. Ah, bueno, entra directo. A ver, vamos a intentarlo. En asociación con... Hola José. Ah, no, José no. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te contás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Todo bien? ¿Todo legal? El instituto analizando la obra y los traté de sacar a carcata. Vean si no me gusta el exacto. Así no. ¡Ah! Por Dios. A ver si carga. A ver si carga. Uy. ¡Ah! Estuvimos 2 horas al pedo. Estuvimos 2 horas al pedo, nenes. Ah. Ah. No. Ah. No. No. Puta. What the hell? It's been a boring day. Let's see what you got. 3, 2, 1, go. ¡Ah! No, me va a matar. Good lord, what the hell is your problem, man? Do it right, please. No puedo erectarse, no le sale erecta. Pero está normal. Ah, está difícil. 3, 2, 1, go. Pipipupipupam. ¡Ah! No.
no, sobrevivime. Estoy ahí nomás. Lo honorífico, en eso no llegué, Tomato. Creo. No llegué en eso. Sí en rol, o sea, dentro de una comunidad que sí se tratan todos así, sí. Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ¡Ah! ¡Hola, Fernanda! ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Ja. One down. Bajas hacerte una con él. Con el lago. No. Ay, estaba tocando otro botón. Estaba tocando otro. Slap your keyboard like your blind uncle. What? Estaba tocando otro botón. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Está legal? ¿Qué te contás, Fernanda? Hola, Jaime. Perdón, estaba tocando control, no estaba tocando los botones. One down. ¿Por qué perdí tanto? Si estaba tocando o no. No estaba tocando. If you can't beat me, how are you gonna survive this harsh and cruel world? ¡Ah! Necesito pasarla. Solo por la última canción. ¡Ah! Good lord, what the hell is your problem, man? Just ¡Ah! Último intento. Megan. Que ya es tarde. why am I wasting my time against some baggy pants? Última. Loca. En realidad, ¿eh? ¿Por qué? Two, one down.
Pa, pa, pa. You're ugly and you can't keep a rhythm. Clearly you are cursed. Me costó tanto que cargue esta página que no la voy a dejar sin nomás. No, listo, listo. Aunque bueno, que me diga si Tankman es como que no pasa nada, porque así como que es material jugando. Es material de jugando el Tankman, así que. No creo que esté pudiendo, creo que no. No soy yo que no reconozco las notas a tiempo. De nuevo. De nuevo. Solo para que me putee Tankman. ¡Hola, Raven! ¡Hola, Jun! Por cierto. ¡Hola! No. ¿Qué ganar es porque... ¡Hijo de perra! Vete. Vete. Solo porque es Tankman. Tankman, písame. Digo, ¿qué? O empiezo bien o lo empiezo de culo. Acá sí voy a tener que practicar lo de las dos manos. Closer. I wouldn't brag about it though. Y la seguía. Me
te has enfrentado a Sans en este juego? No, ni siquiera sabía que había un mod de Sans. ¡Hola, Brian! ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Un ganso o un sapo? Según el sapo, no, sería una rana. Ay, perdón, quería intentarlo con la otra mano. No. Listo, ya perdí. Sí, señor. Estoy para una pelea contra un sapo. ¿Verán qué nivel este? Esta es la semana 7. La última que salió esta semana, creo, o la semana anterior. Pero está solamente versión online, no está versión descargable. Para. No sé. Ah, sí, le puedo bajar la dificultad. Aunque me costó entrar, pero necesito llegar a la última canción. Respiro mío. Esa semana no es parte del canon. Sí es parte, sí está. Le estamos jugando de la página original. Es la semana 7-7, literal. 3, 2, 1, go. Ah, y ahora se ve muy fácil. Bueno, este. Con una mano juego nomás. No le sé jugar a dos manos. Es como los que me dicen, jugar con dos manos el oso. Pero no le sé jugar a dos manos. Vean, pro jugando en Easy. Un bistec, ¿eh? Sí, tendría que aprender a jugar a dos manos, pero no le sé. Perdón, ya voy a intentar. Tengo que practicar. Simping. 3, 2, 1, go. Ah, perdón, esa parte no básicamente lo está mandando a la mierda por simpear a la mina. O sea, le está llamando simp. Ah, valerse como simp en eso. La única forma en que le pueda jugar en Easy esta parte. Pa. Tengo que aprender a jugar a dos manos. ¡Ay, que era para arriba, boluda! Era para arriba.
¡Hola, Sune! ¡Ah! ¡Pam! No, si no era en fácil no le iba a pasar ni en pedo esto. No le iba a pasar. Ahora sí la última canción. La última es mi favorita. Con esos dedos. Mega drama. Drama. Ahora falta que no cargue la última canción. Ahora falta que no cargue la última canción. Vean, pro se lo pasó con los ojos. Era re pro. No. Nah, no soy pro, no soy tan pro. No soy pro, mejor dicho. Bien jugado, pequeña miércoles. Pero esto es la guerra. Pero en la guerra la gente muere. Chicos, empiecen el fuego. Perdón, pero no habrá no sé qué cosa este año. Wow. Qué adorable. Mire quién vino tú. Tu amigo sexualmente atraído, creo que dice. ¿No tiene que hacer un tiroteo escolar? ¡Ay, no llego a leer! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Ah! Para arriba. Por fin lo pude jugar. Por fin lo pude jugar. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y eso? Esta no la había visto. Su padre. Los chicos Spooky. Pico. Su madre. Navidad. Insights dentro de su juego. No me sé que no leí. La comunidad. Hola, Oscar. Todos los mods. Es como jugar ajedrez solo
Te sentirás raro cuando pierdas. Se lo pego con los ojos cerrados y con la mente. Nos estamos comiendo una propaganda, ¿verdad? ¿Le puedo dar un tiro al otro y ya? No, es una batalla de rap. 20 nuevos wicks. Cameos, colaboraciones con artistas. Que básicamente si aportas al Kickstarter, seguramente. Ahora en Kickstarter. Ah, entonces van a sacar como un juego. O sea, como que van a sacar un juego más oficial, por así decirlo. O sea, más oficial. Tremendo spam. Ayúdanos a hacer esto posible. Nos comimos los créditos, nenes. Y ahí terminó. Y ahora sí, después de no sé cuántas horas que me hice la boluda solamente por querer pasar y jugar lo de Tankman. Ahí está. Solo por querer pasarme lo de Tankman. Voy cortando. Que tengo unas cositas que hacer. Ah, cierto. Oscar, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? Perdón si no saluda a los nuevos. A ver si puedo, si llego a leer. Es que espérenme que se me trabó mi lector de nuevos. Mauricio 306 quiere un buen grito de macho. ¿Ah? Ahí va. Espérame que me fijo esto. Espérame que no sé dónde está mi lector de coso. Stream. Creo que era stream. Espérame que no me deja. Ahí está. Estuvo chévere. Sí, estuvo genial. Me da hype en el juego. Nunca pensé que me iba a fanatizar con un juego así. Hola, no soy nuevo, pero saludame. Hola, Mauri. No, espera que no me deja leer los nuevos. Acá está. Está Oscar. Ah, no, el que no puede leer era Hedrick. Hedrick, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Qué te contás? Si es que está todavía por acá. Creo que está por acá. Hola, Remolacha. Ah, no, estaba tosiendo. Fue rara mi tos, pero eso, estaba tosiendo. Remolacha destructora. Hola, Remolacha. Hola. Bueno, con esto nos vamos, nenes. Voy a practicar todo lo que pueda el juego. Así hacemos miércoles a Tankman, a super jugando Tankman cuando salga así para descargable. Y al jugando ruso. Sí, al jugando ruso. Vamos a derrotar a los dos así con los ojos cerrados. Sí. Espérame que veo si hay alguien para pasarlos. Sí. Ah, acá está. Vamos a pasarlo con Grizzly. Uy, está jugando el Resident. Vayan a ver que está jugando el Resident. Díganle, oso sabroso. Ahí está, ahí los mando. Se me cuidan, nenes, descansen, coman, cenen y nos vemos mañana. Si la Pachamama quiere. ¡Me ganan todos!